Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la capacitación. Disculpe la hora, sino que hay un problema con mi conexión. Ya. Mi nombre es Luis Obando, trabajo en la empresa JSH Comercial. Me dedico trabajo en la división de corporativos y flotas y me desempeño en el área de comercial desde hace, bueno, en JSH ya más de 7 años y en ventas ya paso los 20, ¿no? El tema de hoy día que vamos a tratar es capacitación en el tema básica en el tema de neumático. Vamos a ver em, rápidamente lo que es la construcción, concepto de un neumático, las funciones, partes de un neumático, tipos de construcción, ventajas y diferencias, lectura de neumáticos, nomenclatura básica, clasificación de neumáticos, lo que es la línea TBR, concepto, aplicaciones por servicio, diseños de banda, LTR, en lo que es camioneta, y algunos criterios para elegir neumáticos. Bueno, en el caso, cada vez que acabe una sección, voy a tomar un tiempo para que puedan participar con sus preguntas. Eddie, ¿me puedes apoyar, por favor, con las preguntas del chat? Hacérmelas llegar. Y empezamos. Concepto de un neumático. Yo te apoyo, Luis, no te Sí, preocupes. gracias. El neumático es un contenedor de aire, ¿no? Se entiende que el neumático es un contenedor de aire, el cual a una determinada presión soporta una determinada carga. Este concepto inicial, usémoslo también como un principio, porque sobre esto se va a regir lo que es la función o cómo debemos utilizar el neumático. El neumático es un contenedor, es un envase, ya que a una determinada presión que soporta, si llenamos de aire el neumático, a una determinada presión va a soportar una carga específica, ¿no? Los neumáticos en general tienen una capacidad de carga máxima que el fabricante nos indica en el producto, tanto en la ficha técnica como en la misma lectura del producto. En el flanco se encuentra grabado, eso lo vamos a ver más adelante, pero el neumático es un contenedor. O sea, si el neumático rueda con baja presión de Luis, aire, ¿sí? sí, no veo tu presentación, seguimos viendo tu carpeta. Espérate, Dale full screen, me parece full access. déjame verla. Ya. ¿Ahora sí se ve? No, todavía seguimos viendo tu Todavía escritorio no. con todos tus PDFs. ¿Ahora? Ahora sí. Ponle Ponle modo modo presentación. presentación, por favor. Sí, lo voy a regresar otra vez. Ya. Como le decía, vamos a leer el neumático, el concepto, ¿no? Vamos a ver lo que es funciones, partes de neumáticos, tipos de construcción, lectura de neumáticos y las clasificaciones, ¿no? Como lo es en esta clasificación solo vamos a ver TBR y LTR, no vamos a ver llanta de turismo, de autos, tampoco neumático fuera de carretera. Y la tercera parte es cómo elegir un neumático, ¿no? Le estaba hablando que el neumático es un contenedor de aire, ¿no? Es un contenedor de aire que a una determinada carga soporta una determinada presión. Los fabricantes, para el tema de garantías, nos van a recomendar una capacidad máxima del neumático. Asimismo, la presión adecuada. Mantenerlo con la presión adecuada es fundamental para prolongar la vida de este neumático. Una lápiz de fabricación con un compuesto basado en caucho que se coloca en el aro de un vehículo y confiere una adherencia, estabilidad y confort. ¿Qué es? El neumático está construido esencialmente de caucho, caucho natural, caucho sintético, que es derivado del petróleo, ¿no? El negro de humo, que le da el color, ¿no? Y le da la característica de ser elástico, ¿no? Y en la construcción de neumático intervienen más elementos, más compuestos, y todos estos elementos te dan un tipo de dureza y resistencia y flexibilidad, ¿no? En todo el neumático, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, no es la misma composición de caucho en cada zona. En cada zona es distinto, dependiendo si va a tener contacto con el suelo, dependiendo si va a soportar impactos, dependiendo a qué temperatura va a trabajar, ¿sí? Vamos a ver las funciones.
Entre las funciones están que el neumático se va a adaptar al terreno. La banda de rodadura, al asentarse al suelo, se va a adaptar y va a tomar la forma del terreno para, con esto, tener mayor confort. El neumático va a soportar una carga. También nos va a ayudar a detener el vehículo en la frenada. Nos va a generar adherencia al terreno, generando tracción. Y nos va a dar una respuesta direccional con el volante. Asimismo, vamos a mantener estabilidad en el vehículo. Más aún en las curvas, que las tomamos a cierta velocidad. Esas son las partes del neumático. La banda de rodamiento, que es la parte que hace contacto con el suelo. Esta banda de rodamiento tiene que tener la característica de adherencia, tiene que adherirse al terreno donde ha sido diseñado trabajar. Además, tiene que tener una cierta resistencia a la abrasión generada por la fricción con el contacto con el terreno, ¿sí? De ahí tenemos la zona del flanco o costado, ¿no? Que es la zona que va a ser más delgada, pero también va a ser más flexible del neumático, ¿no? Para generar ese confort en el rodado. Tenemos la zona entre el flanco y la banda de rodamiento que le decimos el hombro, es la zona del hombro, ¿no? Después tenemos, debajo de la banda de rodamiento, hay lonas o cinturones de acero. Debajo de las lonas está la carcasa, constituida con una tela de acero en el caso de las radiales, ¿no? En la parte inferior, que es la estructura metálica más consistente, que es la parte del talón, ¿no? En la parte inferior, que es esta zona de acá, ¿no? La zona del talón, donde hay un alambre de acero y algunos fabricantes lo recubren de cobre. Ahora vamos a ver los tipos de construcción. En general vemos dos tipos de construcción. Es la construcción convencional o diagonal, que es la se utilizaba bueno, antiguamente, se sigue utilizando ahora, pero muy pocas aplicaciones. Y la construcción moderna, que es la construcción radial. ¿Sí? Vamos a ver las diferencias entre una y otra. Las llantas de construcción convencionales o diagonales tienen una o dos pestañas de alambre en el talón, en esa zona, ¿no? En la zona del talón. Tiene una carcasa más dura y una carcasa más gruesa. ¿Por qué? Porque la construcción convencional está diseñada de varias telas, está compuesta de varias telas. Cada tela va de un talón hacia el otro, cubriendo. Y las telas van cruzadas, formando la estructura o carcasa de esta llanta de construcción convencional. Al tener varias telas, se vuelve más gruesa la carcasa y por consecuencia más rígida. Entonces, en el momento del rodado, el neumático, esta zona de acá, vamos a ver esta zona de acá, al contacto con el suelo flexiona por el peso que soporta el neumático. Esto flexiona. Al hacer varias vueltas o cada giro, va a contraerse y retraerse, ¿no? En ese momento va a generar en esta sección calor. A mayor velocidad, el calor va a aumentar. Entonces, estas llantas convencionales no soportan velocidades altas. Trabajan por lo general 70, 80, hasta 90 kilómetros por hora. Más no pueden trabajar porque su misma estructura va a elevar la temperatura y puede generar una degradación, ¿no? Tienen otras ventajas. Al ser una carcasa gruesa, perdón, se me movió esto. Al ser una carcasa gruesa, una de las ventajas que tiene es que es más resistente a las perforaciones por impactos por piedra. En operaciones de baja velocidad, donde el vehículo o la unidad va a estar expuesta a cortes por piedra, sí es utilizable, es adecuado utilizar una llanta convencional, ¿no? Esta llanta tiene otros elementos que lleva una cámara y lleva un protector.
Estamos viendo la zona de los talones. Dice las cuerdas de pliego o pares. Ahora, en la nomenclatura de las llantas van a ver que hay llantas que dice 16 pliegues o telas, ¿no? Eso está indicando que las llantas convencionales sí tienen esas telas, tienen 16 telas, 18 telas, 20 telas, 24 telas, ¿no? De recubrimiento, ¿no? Ya, este es un neumático de construcción radial. Es muy distinto comparado al neumático diagonal, es lo que se usa ahora. Es una sola tela alambrada, una sola tela hecho de hilos de acero que recorre de talón a talón, de talón a talón. Es una carcasa, al llevar una sola tela, es una carcasa más flexible. En el momento de la flexión, de contacto con el suelo, va a generar menor temperatura. Y eso, el beneficio es que vamos a poder alcanzar mayores velocidades, altas velocidades con una carcasa de construcción radial. Hacer una carcasa más delgada, una carcasa más flexible, y está construida de alambre de acero, no significa que sea más débil que la carcasa de construcción diagonal, ya que los alambres de acero se fabrican en proporción o equivalencia a la cantidad de pliegues de una carcasa convencional. No sé si me he dejado explicar ahí, ¿no? O sea, una tela de acero de una llanta radial, en su semejante en llanta diagonal o convencional, tiene la misma capacidad de carga, la misma resistencia. Solamente son equivalentes, ¿no? Igual en el talón lleva un alambre de acero, que eso es lo que le da la consistencia a esa carcasa. Debajo de la banda de rodado están los cinturones que están de color azul metálico, que lo ven ahí en la pantalla como azul metálico. Y los cinturones, al esta llanta alcanzar mayor velocidad que las llantas diagonales convencionales, se puede llegar a deformar por la velocidad. Entonces se le instala cinturones para que mantenga la forma de la llanta, la adherencia y la estabilidad, ¿no? Aún así, estos cinturones contribuyen a reducir las perforaciones ocasionadas por clavos, ¿no? O cualquier otro objeto que penetre la banda de rodado. ¿Ya? Estas llantas no utilizan cámaras, son llantas sin cámaras, ya que en su interior llevan una cámara en las paredes de la carcasa, que se llama liner, ¿no? ¿No? Ahora, veamos las diferencias. Ese es un corte de sección de las dos llantas. Al lado izquierdo está la conducción diagonal o convencional y al lado derecho se encuentra la llanta radial, ¿sí? Van a ver que en el corte de sección empezamos desde abajo, desde la base de donde está el aro. Donde está el aro por el tipo de llanta, tiene un distinto perfil para que asiente la pestaña correctamente, ¿sí? Ahora, vemos el perfil de la llanta también es distinto, ¿no? Es una llanta un poco más, en algunos casos, tiene perfil bajo, ¿no? Ahora, el liner que vemos ahí, que está sombreado de rojo en el interior de la carcasa, en la llanta radial, es el que recubre la carcasa y es el que contiene el aire, ¿no? Al momento de ser perforada la carcasa por un clavo, por un objeto, el liner lo recubre, lo presiona y evita que el aire se escape muy rápidamente, lo cual permitirá detectar que hay una fuga de aire y llegar a inflar la llanta, a recuperar la presión o ser reemplazada y reparada. Ahora, en el otro lado, en la llanta diagonal, esta sí tiene una cámara y tiene un protector. El protector envuelve el aro. ¿Para qué? Para que cualquier daño o imperfección que tenga el aro no lastime la cámara, ¿sí? Sobre el protector se instala la cámara. La cámara es como bueno, todo el mundo ve una cámara de bicicleta, ¿no? Que es como un globo que contiene el aire, pero sí, cuando es perforada la carcasa, la llanta diagonal, el clavo alcanza la cámara, la perfora, e inmediatamente la cámara se desinfla. Y ya la llanta queda en el suelo. Solamente queda reemplazarla, ¿sí? Entonces, vemos que en las llantas diagonales tiene tres elementos, ¿no? Tres elementos. Tiene la llanta en sí, o el neumático,
tienes la cámara y el protector, lo cual va a ser una llanta más pesada, no solamente por la construcción que hemos hablado que tiene, está construida de varias telas entrecruzadas, sino porque tiene el elemento de la cámara y el protector dentro de la llanta, ¿no? O neumático. Asimismo, el aro que utiliza, el aro es de 2 piezas o 3 piezas, dependiendo del equipo, ¿no? Entonces, se vuelve más elementos de ensamblaje, más tiempo para el ensamblado, una baja velocidad, una capacidad de carga limitada, ¿no? Una poca adherencia al terreno por tener la forma de construcción de las tres cruzadas, la banda no asienta completamente, tiene menor contacto de pisada que una llanta radial, que los cinturones le ayudan a generar una pisada más plana y ocupar mayor superficie de contacto sobre el terreno. Mira, acá es un corte que hicieron un dibujo en el cual se ve la pisada de una llanta diagonal o convencional versus una llanta radial. Van a ver cómo asienta, cómo está en la parte inferior, cómo es la huella de la pisada, ¿no? Al tener menor superficie de contacto, va a tener menor estabilidad. Asimismo, el frenado se va a reducir un porcentaje. Va a necesitar más espacio para poder detener el vehículo. A diferencia de la llanta radial, la pisada es más plana, mayor superficie de contacto, mejor adherencia, mejor tracción, mejor estabilidad y mejor frenado. ¿Sí? Vemos en la parte inferior los gráficos y dice cómo se comporta la llanta diagonal en la carretera, ¿no? Y en las curvas. Eso se asienta más cuando está con baja presión la llanta, ¿no? Cómo se asienta la llanta sobre los flancos, ¿no? Por tener baja presión y la parte central de la banda se levanta. Así mismo en las curvas, mucha flexibilidad en la curva, mucha flexibilidad, lo que reduce el área de contacto sobre el terreno y hace que el vehículo necesite más espacio para dar el giro. En la carretera, en la llanta radial, una, eh, un asentamiento, una pisada de mayor contacto, en las curvas mayor adherencia, ¿no? Y menor deformación en las curvas. Ahora vamos a ver las diferencias en la diagonal, ¿no? La diagonal tiene un precio más alto. Al ser un producto que ya está siendo retirado del mercado por ya no ser competitivo, no ser comercial, y los fabricantes de vehículos ya no ensamblan sus vehículos con aros ni llantas convencionales, su producción es menor y tiene un costo más alto. Aparte por la cantidad de elementos y el proceso que va a seguir de construcción. Tiene una menor agarre o adherencia, menor estabilidad en las curvas, velocidad limitada máximo en algunas llantas hasta 90 kilómetros por hora. Genera mayor calor, mayor consumo de combustible. Por su dureza y resistencia a los impactos y cortes, sí es conveniente utilizarla en sectores mineros o de canteras, ya que al tener una cámara, permite hacer reparaciones, ¿no? Por daños mayores. En cambio, las llantas radiales tienen una mayor comodidad, confort, se maniobra mejor, aumento de carga útil, tiene una mayor capacidad de carga, mayor protección del sistema de suspensión, hace más flexible, mayor resistencia a cortes y pinchazos, sí, porque tienen cinturones de acero que protegen la banda de rodado, la carcasa de perforaciones, y lo que llega a perforar son contenidos por el liner y evita que el aire se escape a mayor velocidad, ¿no? Tiene un rodado más frío, al tener una sola tela alambrada, de talón a talón, tiene un rodado más frío. Va a flexionar a mayor velocidad, pero no va a elevar tanto la temperatura ni generar ninguna degradación del caucho sobre esa sección, ¿no? Una menor resistencia a la rodadura, ¿no? Vas a necesitar aplicar menor fuerza al motor para romper la inercia y el vehículo avance. Genera ahorro de combustible, mayor agarre y adherencia al piso, dependiendo de los diseños de banda. Vamos a verlo también, los diseños de banda más adelante. Tiene una mayor duración de la carcasa para futuros reencauches. Sí, al tener trabajar con menor temperatura, a tener más protección por los cinturones, tenemos una carcasa más resistente que, llevada a la vida útil del neumático correctamente, manteniendo las presiones adecuadas, revisando el mantenimiento y la mecánica del vehículo o de la carrocería donde se va a equipar, ¿no? Contemplando la geometría vehicular, haciendo las rotaciones adecuadas,
podemos llegar a sacarle un mayor kilometraje y tener una carcasa en buenas condiciones para alcanzar uno, dos o tres reencauches dependiendo del tipo de operación y del desgaste que había tenido el neumático en esa operación. ¿Sí? Preguntas hasta acá, por favor, antes de ingresar a nomenclatura. Sí, buenas tardes. Una consulta. Nombre Luis Mucha, de Implementos Perú. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Hola, si uso el vehículo unidad en un camino que sé que es de trocha y por mucho trayecto, ¿es recomendable igual usar la radial o la convencional? ¿O cuál es la que podría utilizar y que me dé mejor resultado? Hoy en día los neumáticos radiales tienen aplicaciones para dentro y fuera de carretera. Hay una llanta AT, una todoterreno que tú has visto en las camionetas 4x4. Es una llanta que puede trabajar un 30% fuera de carretera y un 70% en carretera, ¿no? Tiene un compuesto de caucho sobre la banda de rodado que le permite no ser resistir mayormente la abrasión del asfalto o del cemento donde esté rodando, pero también resistencia a los cortes por piedra o por objetos en caminos sin asfalto o fuera de carretera. Pues, dependiendo del tipo de vehículo, si es un auto en medidas de 3, 12, 13, 14, 15 pulgadas, no vas a encontrar opciones de llantas AT. En 15 sí hay, pero en 14 no vas a encontrar, es muy difícil, ¿no? En cambio, en llantas de camioneta 15, 16, 17 pulgadas, vas a encontrar esa aplicación de llantas todoterreno AT. También existe la clasificación MT, que es para llantas fuera de carretera, que vamos a verlo más adelante en las diapositivas. Entonces, dependiendo del tipo de vehículo que tengas, dependiendo de la ruta que vas a aplicar, tendrías que elegir el neumático adecuado. Conforme vamos avanzando, vas a ir viendo más criterios o principios para que puedas aplicar o dar una buena recomendación. Ah, perfecto, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta respecto a construcción? No, bueno, avanzamos. Estamos viendo el tema de lectura, nomenclatura. Nomenclatura, lo que es lectura de neumático. Todos los neumáticos de todas las marcas, de todas las procedencias, van a tener este aspecto en el flanco, en el costado, ¿no? Donde el fabricante va a poner la marca del fabricante, ¿no? Tenemos el diseño o modelo de neumático. Les ponen un número, le ponen unas letras, dependiendo del fabricante, ¿no? Lo que más nos interesa es esos números que están acá, P215/65R1589H, ¿sí? ¿No? ¿Qué más nos indica cómo se llama el neumático, el flanco? Nos dice la carga máxima de la llanta. Recordemos que a máxima carga, máxima presión. La presión máxima de inflado también está. Y también están el tema del DOT, que es el- la marca de fabricación del neumático, la fecha de fabricación, la fábrica, el país, el lote, el supervisor, todo está codificado en el DOT. Y esto lo utilizamos para un tema de garantías, ¿no? Cuando hay un neumático entra reclamo por garantías, los informes técnicos tienen que especificar el DOT del neumático en este caso para hacer la aclaración, el informe correcto al cliente y de proceder un reclamo es elevado a fábrica para su ajuste correspondiente. Aún así también está el tipo de construcción. Las llantas de camión vas a ver qué cantidad de cinturones tiene, cantidad de telas de alambradas tiene el neumático. Eso nos va a indicar la resistencia de la carcasa, ¿no? Ahora, dependiendo a ese número que está arriba, que todos tienen curiosidad, PI215 dice, ese P es una clasificación, es una llanta de turismo pasajero, ¿no? Ahí también puede ir LT, ¿no? Como letra, anteponiéndose a ese número 215. 215 está dando el ancho de la llanta. Te lo puede dar en pulgadas, te lo puede dar en milímetros, ¿no? Después te da la relación aspecto, ¿no? Que vamos a verlo más adelante, el tipo de construcción, si es radial o convencional, el diámetro del aro, ¿no? O el ring, el índice de carga y el rango de velocidad, ¿no? Este es el formato tradicional que está expresado en pulgadas.
¿ya? El aro está indicando que tiene 11 pulgadas de ancho la llanta. Es una llanta de construcción radial, por tener la R, y tiene 22.5 de diámetro el aro. El 11 pulgadas no quiere decir el ancho de la banda, no quiere decir lo que hace contacto con el suelo, sino es el ancho de sección. Miren el perfil en el dibujo, que las líneas rojas no están tocando la banda, sino el ancho de sección. Está indicando que 11 pulgadas por 2.54 te va a dar el ancho en centímetros y por 25.4 en milímetros, ¿no? El ancho de sección. Ahora, los anchos de sección tienen tolerancias. Los fabricantes, hay tolerancia, puede tener 25.4 por 11, puede tener 2, 3 milímetros más o menos, dependiendo del fabricante. Ahora vemos que el 22.5 se refiere al diámetro nominal del aro, ¿no? Ese 22.5. 11 es el ancho de sección, R es el tipo de construcción que es radial, y 22.5 te dice la medida del aro que va a aplicar. Ahora, esta descripción es más completa. Esto es lo que vamos a encontrar en la llanta. Donde ya sabemos que 11 es el ancho de sección, R es construcción radial, 22.5, el diámetro del aro, y 148/145 se llama índice de carga, ¿ya? Está indicando el fabricante que es la carga máxima que soporta en una posición. Acá nos está dando dos números, 148, 145. El primer 148 nos está indicando, cuando vean esos dos números, a veces por lo general van a tener dos o un número nada más. Cuando vean uno, que es la capacidad de carga para todas las posiciones, tanto en eje delantero como en eje posterior. Cuando vean dos números en esta nomenclatura, está indicando el fabricante que la capacidad máxima de carga es 148 en eje simple. ¿Qué significa eso? Que la llanta va a estar montada sola, no es doble, no es dual. O está en un eje direccional Marco. o está en un eje de apoyo. Michelin, no le has dado su 148, premio a... eje simple, slash 145. 145 se dice que va a ser la carga máxima en un eje dual o hermanado o llanta doble. Puede estar en un eje de tracción, ¿no? De un vehículo, que no es lo mismo, ¿no? O sea, nos indica el fabricante en conclusión de que mayor capacidad de carga en eje dual, porque va a ir mayor presión, vamos a tener máxima presión, y en el eje donde hay llantas duales o hermanadas, tenemos que reducir la carga. No podemos llevarlo al máximo al neumático, ¿no? Tenemos que bajar a 145. Más adelante vamos a ver la tabla. La letra 16PR está indicando la cantidad de pliegos equivalentes. En una llanta radial no significa, como les comenté, que tiene 16 telas. No, tiene una sola tela que tiene en proporción equivale a 16 telas de una llanta diagonal, ¿no? Y cuando ustedes vean el producto, no significa que existen las 16 telas. No, yo como una llanta 11R de 21.5, 16 telas, viene 18 según la publicidad o la descripción que nos da el que nos está vendiendo la llanta, no significa que tenga la misma capacidad de carga. Acá lo que vale para determinar la carga de la llanta es el índice de carga, no los pliegos que puede indicar el fabricante que tiene la llanta, ¿no? O sea, en los pliegos es algo referencial, no nos olvidemos de eso para la venta de las llantas ni para la aplicación. Guiémonos siempre del índice de carga. Ir a la tabla, revisar la carga máxima y vamos a poner la máxima presión y calculemos, nos sirve para calcular cuántas llantas se necesitan para cargar determinada carga, ¿no? Llevar determinada carga. Especialmente para las camas bajas, hay que tener mucho cuidado en las camas bajas que trasladan equipo pesado, equipo amarillo, equipo sobredimensionado, estructuras. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las cargas, ¿no? Como podemos llevar un neumático que no va a estar indicado para esa carga, va a generar
Se va a ensamblar, se va a inflar, va a rodar, sí va a rodar. Pero al momento de trabajar en sobrecargas, se va a elevar la temperatura del neumático y va a empezar la degradación del neumático y es muy posible que no llegue al final del desgaste de la banda o de su vida útil, la primera vida. Y si es retirado, la carcasa va a salir defectuosa, fatigada, degradada, y no va a pasar para un reencauche. Hay que tener mucho cuidado siempre con las cargas, ¿no? Ahora, LRH es capacidad de carga bueno, es una especificación que ya no está de salida, ya no se usa ya. Ya no lo vamos a ver mucho en las llantas, en los flancos de fricción. Vamos a verlo muy poco. También hay una tabla, pero ya no se utiliza. Ahora, el símbolo es velocidad M. ¿Qué nos indica? Hay una tabla también que nos indica por letras, desde la letra A, que es la mínima velocidad, ¿no? Podemos encontrar M, N, L, ¿no? Y otras más en la tabla, que van a indicar el máximo de velocidad que el fabricante recomienda. Recordemos en principio, a una determinada carga, una determinada presión, para que vaya a la par, ¿no? Símbolo de velocidad, rango de velocidad. Ya. Preguntas hasta ahí, por favor. Estás, Julio Bautista, Implementos. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, entendí esta parte en la que dices la carga máxima 148 y 145, ¿ya? Pero yo he visto unas llantas que tienen la M más S. Ya, pero esa M más S no está no está ubicado al costado del número. No, no está ubicado al costado del número. No. Tiene, o sea, el número está a un lado y al Sí. costado dice M más S. O sea, esa nomenclatura tiene. No, ese no es tanto una nomenclatura, ese es un detalle indicando el fabricante que es una llanta que puede trabajar en lodo y piedras, M más S. Ah, Es una característica de la llanta. listo, esa era mi observación. Muchísimas gracias. Sí, no te Lodo y preocupes. piedras. Listo, Ujú. gracias. Ujú. Sí, está buena la indicación porque en el flanco vamos a encontrar tanta información que podemos confundir la ubicación. Pero siempre vamos a ver cerca de la especificación 11R21.5 o 29580R21.5, vamos a ver el índice de carga y el rango de velocidad. Y al costado va a estar la cantidad de pliegues y esas otras indicaciones, M más S o la marca, el fabricante, el modelo o la cantidad de telas que indica el fabricante que ha sido construida la llanta, lo vas a encontrar separado, siempre separado, para no confundir al usuario. ¿Sí? ¿Alguna otra Ya, pregunta respecto a lo que hemos hablado de esta clasificación? Ya. Avanzamos y me interrumpe si tienen alguna consulta. Ahora, hay que tener mucho cuidado con ese tema en medidas semejantes. En medidas semejantes. ¿Por qué? Porque me ha pasado, les digo sí me ha pasado, que en llantas convencionales y llantas radiales se fabrican de la misma medida. Por ejemplo, en este caso 12 por 20, que es una llanta convencional, ¿no? Vean 12, que es el ancho de sección en pulgadas, el signo menos, que está al costado, que indica que es una construcción diagonal o convencional. Siempre donde vean ese signo seguido del número de la medida del ancho de sección, está indicando una llanta de construcción convencional. ¿Sí? Después tiene el diámetro del aro en pulgadas, que es el 20, y 18 PR, que es la cantidad de pliegos o telas. Esa llanta sí tiene las 18 telas, es convencional. Ahora vayamos a la parte inferior, llantas radiales. 12, igual, ancho de sección en pulgadas. R está indicando que es una construcción radial, una llanta radial de alambre de acero. 20, el diámetro del aro en pulgadas. Siempre el aro va a estar en pulgadas. No sé por qué, siempre va a encontrar el aro en pulgadas. El ancho de la llanta y el perfil puede estar en milímetros, pero el aro siempre va a estar en pulgadas, ¿no? Y 18 pliegues que no tiene 18 telas, sino que tiene una tela de acero equivalente o proporcional a 18 telas de nylon. Ahora, fíjese mucho en este caso de llantas de volquete, ¿no? De vehículos, equipos fuera de carretera, que van a trabajar dentro y fuera de carretera. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar en los catálogos llantas, o aparentemente a la vista, llantas del mismo diseño de banda. Entonces, sí, llanta de tracción pata de oso, supongamos.
Pero cuando vas a la ficha técnica, tienen el mismo diseño, tienen la misma medida. Pero cuando vas al rango de velocidad, el rango de velocidad difiere. Porque puede ser una llanta que sea 90 kilómetros por hora y la otra, que es idéntica, va a tener para 50 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, uno la utiliza, la vende, la ofrece, la llanta, y no tiene la misma velocidad. ¿Qué va a suceder? Que esa llanta de 50 kilómetros por hora es para un vehículo que va a operar fuera de carretera, es un equipo que está trabajando fuera de carretera en una construcción o dentro de una mina y no va a salir. No es para un equipo, un volquete que va a ir a recoger material, va a mover tierras, va a hacer un movimiento de tierras, va a recoger material y va a salir a la carretera y se va a ir a un relleno sanitario. O va a traer mercadería hacia otra ciudad, hacia un puerto llevando mineral. No. Entonces, si pones la llanta, ese vehículo que sale a la carretera mediante 50 por hora, el vehículo va a salir a 60, 70 a trabajar y ese casco se va a fatigar, ¿no? Que va a haber separaciones, va a haber degradación y la llanta va a soplar, ¿no? En cambio, tienes la llanta de 90 por hora, tienes que fijarte que tenga la suficiente resistencia para trabajar en la operación, en el terreno. Porque por ser una llanta diseñada para trabajar también también en carretera, no va a ser tan resistente. Hay que tener mucho cuidado con ese tema de las fichas técnicas. Y cualquier cosa, una llamada, una consulta, un WhatsApp, y yo los voy a apoyar. Ahora, vamos a ver el formato milimétrico. Ya es muy semejante al anterior, pero es el formato actual, es lo que ahora apunta en la fabricación de neumáticos. ¿Por qué? Son llantas de mayor capacidad de carga, llantas con mayor ancho de sección, mejor pisada, mayor adherencia al terreno, mayor adaptación, mayor tracción, con mayor capacidad de carga, pero no tan grandes, ¿no? Porque tienen un perfil bajo. ¿Qué hace? Como lo práctico, los autos. Tu auto viene con aro 15, ¿no? Viene con un 8565R15, ¿no? Entonces tú vas a una tabla y vas haciendo las comparaciones. Yo quiero poner el aro 17, pero no puedes ponerle un 8565R17, no, porque la llanta va a ser muy alta, muy grande. Entonces, ¿qué? Vas a hacer las conversiones y es que le pones 20540, 20545, R17, vas a la tabla, ves las medidas del vehículo, ves el permite y puedes aplicar. Es un ejemplo de equivalencia que estoy mencionando, ¿no? Donde llantas milimétricas que nos dan una llanta más ancha, de mayor capacidad de carga, pero sin ser más grandes, sin ocupar mayor espacio, trayendo mayor beneficio al vehículo, al conductor, a la operación, ¿no? En este caso, 295 nos está dando el ancho de sección en milímetros, ¿sí? 80 es la relación aspecto. ¿Qué significa esto? Que el costado, el flanco de la llanta no mide 295, ¿no? No como en el caso anterior, miren. En el caso de las llantas anteriores, el 11 es 11 pulgadas en el ancho de sección, pero también es casi, no es 11 exactamente, casi 11 pulgadas en el flanco. Esa altura del flanco es casi 11 pulgadas. Se determina que es el 98% del ancho de sección, el flanco. En cambio, acá nos está indicando el fabricante que tiene el 80%. Le sacan el 80%, 295 milímetros, y van a tener cuánto mide la altura del flanco. Esa altura del flanco la multiplicas por 2, conviertes la medida del aro en milímetros y lo sumas y te va a dar el ancho, perdón, la altura de sección o el diámetro de la llanta. Te va a dar el diámetro de la llanta si es que no tienes la ficha a la mano. Puedes sacarlo también convirtiéndolo a milímetros. Para que vean acá el ejemplo. El ancho de sección, que en las llantas que están especificadas en pulgadas, es el 98%. En caso de las llantas milimétricas, te va a indicar el fabricante 80, 75, 70, 65, 60, puede ser en 50%, ¿no? Puede ser 40%, 35%. En llantas de alta gama vemos perfiles de 30 a 35%, ¿no? Llantas de 21 pulgadas, 20 pulgadas, 22 pulgadas, ¿no? De vehículos de alta gama, camionetas. Vamos a ver ese tipo de perfil. ¿Ves? El ancho de sección, ¿no?
y la altura del flanco. La altura del flanco. A es la altura del flanco. Y L es el ancho de sección, ¿no? Eso nos va a indicar la altura del flanco en milímetros. Ahora, ¿qué nos indica R? Nuevamente, R, que es una llanta de conducción radial. 22.5 nos indica que es una llanta que el aro tiene 22.5 pulgadas. Cuando vean en camión .5, ya saben que es radial, es para una llanta radial. Cuando vengan 20, 22, 24, 16 pulgadas, es una llanta de construcción convencional por lo general. Por lo general les digo sí, porque sí hay llantas radiales para aro 20, para aro 22, para aro 24, para aro 16. Sí hay llantas radiales para ese tipo de aros. Pero sí va a indicar que te van a necesitar para ensamblar la cámara y el protector. De todas maneras, así sean radiales, para el ensamble necesitan la cámara y el protector. ¿Por qué? Porque el aro de 16, 20 pulgadas va a llegar pestaña, ¿no? No va a ser un aro hermético, no va a sellar. Necesita también una cámara y un protector para ser ensamblado e inflado. El índice de carga, en montaje acá ya vemos de la tabla he tomado el número, que es 3.550 kilos, en el eje delantero o eje de apoyo, ¿no? En el eje dual 148, que estamos hablando de 3.150 kilos. Ahora vamos a ir por qué. ¿Por qué se da esta indicación, esta recomendación del fabricante? ¿Qué pasa? En los ejes duales, por lo general, la llanta interior, la llanta que no está a la mano, que va mi cursor, ya. Esta es la llanta exterior y esta es la llanta interior. Para esta llanta no es fácil el acceso para tomar la medida de presión, la presión del aire, ¿no? Por lo general deben ponerle los clientes, deben instalar en sus vehículos unas extensiones para poder sea más fácil. Es una manguerita que va conectada a la válvula o al pitón, ¿no? Se enrosca y la manguerita sale por el agujero del aro y se sale al costado del agujero de mano del aro exterior para poder tomar la presión adecuada. Cuando no lo tienes, es difícil tomar la medida y los choferes no lo van a hacer, muy pocas veces lo hacen, ¿no? Entonces, que tenemos una llanta expuesta a perforaciones y que no se van a dar cuenta porque no van a poder tomar la presión. Es una llanta que está expuesta también a este tipo de daños y no se va a poder ver. ¿Por qué? Porque una llanta con 15 PSI menos, que ya está en condiciones de baja presión, visualmente no se diferencia de una llanta que está con 110 PSI, con una de 95. No va a haber mucha diferencia, o con casi nada de diferencia, visualmente. Entonces, tiene que tomarse la medida de presión. Ahora a lo que voy. ¿Por qué el índice de carga menor? ¿Qué pasa si esta llanta interna está trabajando con 15 PSI menos? ¿No? Si yo esas dos llantas las he inflado a la máxima presión de 120 PSI, ¿no? Y considero que van a cargar 152 o 3.550 kilos cada una, y una de las dos se perfora y baja presión, la otra, ¿qué va a hacer? Va a soportar la carga de aquella que está con baja presión. Entonces, teníamos una llanta dañada y la que está en buen estado va a soportar sobrecarga, ¿no? Conforme se va desinflando la otra, va a soportar proporcionalmente la sobrecarga. Entonces tenemos una llanta que está a su máxima carga, máxima presión, a 120 PSI, ¿no? Y va a empezar a soportar mayor carga de la que ha sido fabricada y se va a empezar a fatigar. Entonces, por eso el fabricante recomienda que le bajes, le consideres para esa llanta dual 148 o 3.150 kilos, 400 kilos menos. ¿Para qué? Para que le des mayor tiempo a esa llanta y mayor resistencia a una sobrecarga. Es por eso que en la dual se utiliza el número inferior para duales, ¿no? Es por ese motivo para cuidar la carcasa de la llanta y hasta que pueda ser reemplazada o pueda ser llevada a reparar. El símbolo de velocidad, que es M, que en este caso 130 kilómetros por hora, ¿no? A máxima carga, mayor presión, ¿no?
A mayor carga, tenemos que bajar la velocidad de conducción, porque también no significa que ya le vas a cargar los 3.550 kilos y le vas a llevar al vehículo a 130 kilómetros por hora. No, no funciona así. Porque va a trabajar la llanta así, va a rodar, va a frenar, va a hacer todo. Lo que sucede es que le vas a reducir la vida útil de la carcasa, la vas a empezar a fatigar. Si le vas a querer, tu objetivo es sacarle 3 reencauches, no vas a llegar a objetivo así. Si vas a aumentar, vas a dar carga máxima al vehículo, carga máxima a la llanta, tu velocidad de conducción tiene que ser menor. No solamente porque vas a tener menor respuesta de frenado, sino porque tienes que cuidar la carcasa. El negocio del transporte, comprar llantas, no está en comprarlas y botarlas. Está comprarlas, utilizarlas, sacarle el máximo rendimiento en kilómetros o en horas de trabajo y proceder al reencauche, a obtener 1, 2 o 3 reencauches dependiendo del tipo de operación. Y me refiero a dependiendo del tipo de operación. ¿Por qué? Porque en una operación de la banda de rodado promedio que tenga 15 milímetros, una banda de rodado, una llanta mixta, una llanta delantera, ¿no? Según la operación, puede durarle su tiempo de vida útil 5 meses, como puede durarle la vida útil, dependiendo de la ruta, puede durar año y medio a 2 años, dependiendo de la velocidad, de la carga y el terreno donde va a rodar, depende. O sea, y si te va a durar la llanta año y medio, 2 años, la vas a poder sacar a lo mucho 2 recauches recomendablemente, no le puedes sacar más, ¿no? Pues ya la llanta ya la instalaste y ya está corriendo el tiempo de vida. Para que no se degrade el caucho, la llanta esté en las mejores condiciones de rodado, tienes que sacarle un tiempo, una cantidad de recauches adecuados, prudente, ¿no? Para que tengas una excelente operación y no estés deteniendo el vehículo porque la llanta voló, porque se paró la banda de rodado, de reencauche, ¿no? Entonces, todo el trabajo de transporte es muy minucioso, de mucha precisión, ¿no? Si queremos decirlo, ¿no? De tener un vehículo en una operación por una llanta que se voló, una llanta que se bajó, es perder dinero. Esa unidad no está produciendo, esa unidad está generando retraso, esa unidad está generando un problema con el cliente, porque supongo que la contrata, ya se fue con una contrata, la carga se detuvo porque el vehículo tiene que ir a mantenimiento y como cliente, como proveedor estás quedando mal con tu vehículo, ¿no? ¿No? Entonces, tengo que pasar a otros clientes esa asesoría de que ellos usen adecuadamente el neumático, la llanta, para que le saquen el jugo a esta llanta y sea retribuido en un menor costo kilómetro y una mayor vida útil y menos paradas por llanta. Obviamente no es que las llantas sean malas, sino que no hay los cuidados adecuados y salen prácticamente a rodar al azar, ¿no? Puedes poner lenta más cara y si tiene unas condiciones inadecuadas de rodado, va a fallar, se va a perforar, se va a dañar. Puedes poner la llanta más económica y en buenas condiciones de rodado y va a durar, o va a durar lo que se espera de esa llanta. Vamos a ver más adelante otros conceptos. Esta es la tabla que les estaba hablando, el índice de carga, ¿no? Estas tablas están en la web, los pueden encontrar en internet también, índice de carga, y los rangos de velocidad, ¿no? Los símbolos de velocidad. Miren, A1, 5 kilómetros por hora. A2, 10 kilómetros por hora. Llantas que se fabricaban con ese tipo de especificaciones, ¿no? Llantas industriales, llantas para minería en socavón o en superficie, son llantas de baja velocidad, ¿no? Hay que calcular la velocidad máxima, qué tiempo va a estar rodando, ¿no? A esa velocidad, si va a tener paradas, ¿no? Todo eso para ver las condiciones de rodado para que la llanta saque el máximo provecho. Ahora tenemos la segmentación de vehículos, ¿no? Tenemos segmentación de vehículos. A ver, tenemos la línea PCR, la línea turismo, ¿no? De pasajeros, car radial, ¿no? Passenger car radial, ¿no? Tenemos los autos, las camionetas SUV, ¿no? En la línea LTR tenemos los vehículos comerciales, las camionetas pick-up, las 4x4, las minivan, las van, los vehículos, las furgonetas, están en la línea LTR,
¿Por qué? Pueden tener la misma medida de llanta que una llanta de auto o SUV, ¿no? Pueden tener el mismo perfil, pero la capacidad de carga y el diseño de banda son distintos. Tienen que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Has visto las minivan que son muy populares ahora, las chinas, en caso del Chevrolet, la N300, ¿no? Son muy utilizadas. Hay llantas de auto que tienen las mismas medidas, pero no son para van, no están fabricadas para esa capacidad de carga que va a llevar este vehículo. No, un auto está construido para llevar 5 pasajeros y una carga eh, adecuada en el maletero, ¿no? En cambio, los vehículos comerciales, minivan, están no solamente para 5 pasajeros, sino para 8, para 9, para 11 pasajeros, y encima carga en el techo o carga en el maletero, ¿no? ¿No? Entonces, estas necesitan una mayor capacidad de carga. La línea TBR, la línea, ¿cómo se llama?, de llantas de track bus camión radial, ¿no? Para tractocamiones y para buses. La línea OTR para lo que es vehículos fuera de carretera, ¿no? Tenemos llantas para vehículos industriales. Y, mm, y la línea también para equipos agrícolas. Un momentito con un mensaje, disculpen. Ya, ahora sí. Líneas agrícolas. Entonces, tenemos varios tipos de llantas muy comerciales para diferentes tipos de aplicación, diferentes tipos de terrenos y por consecuencia, diferente tipo de banda, de diseño de banda, rodadura, profundidad también de banda. En la línea TBR que vamos a revisar nosotros, la línea de buses y tractocamiones. Ahora, hasta ahí una pregunta, porque vamos a ir al tema de clasificación. Luis, hay un comentario en el chat ¿Ya? de Jesús Ojo, dice M más S igual M más no. ¿Eso a qué puede haber sido? No sé, a lo mejor es un tipo de pregunta. Ah, no, sí, ya la contesté. Ese MACS que Ah, es ya, lodo y piedras, ¿no? perfecto. Ya, Una llanta para trabajar en lodo y piedras, una llanta de servicios mixtos. Por lo general, la llanta de servicios mixtos viene con esa certificación o esa inscripción en el flanco M+S. Cuando vean eso es que es lodo y piedras, ¿no? Está el compuesto de caucho con el cual se ha fabricado, es resistente. también están preguntando si las llantas tienen fecha de caducidad. Así, fecha de caducidad no te pone como es un producto comestible, ¿no? Fecha de vencimiento no tiene. Pero lo que se recomienda es que la llanta no debe exceder los 5 años luego de la instalación. No, antes se Ya, manejaba el concepto de la fecha de fabricación, ¿ya? Pero ¿por qué? Porque uno de los criterios era que no había un control o un cuidado con el tema de almacenamiento y traslado, manipulación del producto. Entonces, salir el producto de la fábrica en Palex, entraban en el contenedor, ¿no? Eran transportados hasta el distribuidor o el representante del importador y las llantas eran ubicadas en cualquier lugar, ¿no? En un patio, expuestas al sol, al costado de otros compuestos como combustibles, ¿no? Aún así, en los talleres de algunas empresas están junto a los combustibles, ¿no? Eso era antes, ahora ya se tiene más cuidado con eso, ¿no? Se apilaban más de 8 unidades, no había rotaciones, ¿no? Entonces, todas esas cosas perjudicaban la llanta y aceleraban la degradación del caucho, ¿no? Hoy en día ya no se ve ese tipo de cosas. Es muy raro ver eso, ¿no? Las llantas están bajo sombra, no están expuestas al sol, no están almacenadas juntos con otros productos derivados del petróleo que pueden perjudicar o acelerar la degradación del caucho. Están apiladas correctamente en pallets o si están en el suelo por si hay llantas grandes que no van a entrar en los racks, están apiladas una cantidad prudente. En caso de llantas grandes de equipo no va a estar 8, pues imposible, van a estar 2 o 3 o están de pie, ¿no? O se hace la rotación, ¿no? En el caso de llanta de camión, máximo 8, llantas de auto máximo 8, no van a ir más de esas llantas, más apiladas, más cantidad apiladas, porque puedes ir deformando la llanta que está en la parte más baja, ¿no? ¿No?
Entonces, eso no se puede mantener esas condiciones por mucho tiempo. Entonces, sí, hay una fecha de fabricación que se está especificado en el DOT. En el DOT hay 4 números. En los 2 primeros te dice la semana de fabricación. Hoy vamos a verlo más adelante en la lectura. Y también dice el año de fabricación. Pero hay que tener en cuenta mucho el tema de garantías. Nosotros como importadores damos la garantía de la fecha que entregamos la llanta al cliente, ¿no? Todo garantía de fábrica de la fecha que se entrega la llanta al cliente. Ahora, en el tema, por experiencia, en el tema de fallas de fábrica o fallas de fabricación, una falla de fábrica que es montada la llanta sobre un vehículo y es rodado, una falla de fábrica va a aparecer a lo mucho a los 2 meses. No aparece a los 5, al año y medio, no aparece la falla. Si es una falla de fabricación, de construcción, la falla sale inmediatamente, ¿no? Sale inmediatamente, inmediatamente hay que hacer también hay que traer la llanta para ser inspeccionada, para que los técnicos revisen y puedan calificarlo de acuerdo al manual de fallas y ajustes, que es un manual que todos los fabricantes utilizan. No es que una marca así lo usa o la otra marca tiene su propio manual, no, todos usan un solo manual para hacer los ajustes correspondientes de garantía, ¿no? Ahora Ok, voy a avanzar. Sí. claro. Sí, sí, me queda claro. Ya, ahora voy a ver el tema de servicios, las aplicaciones. Esto es muy importante porque este cuadro nos indica los vectores, ¿no? La línea amarilla que dice hacia arriba que es buena condición de uso, buenas condiciones de uso, hasta la parte inferior que son severas. Y la transversal, horizontal, dice rigurosidad del camino. La mejor rigurosidad, la peor. Ahora, ahí está con las letras de clasificación, que es la letra L, que tiene la mejor condición de uso y tiene la mejor rigurosidad de camino. Habla de una llanta de larga distancia, una llanta que va a trabajar sobre asfalto. L significa que es una llanta de larga distancia. Más adelante lo voy a explicar. La R, que está en el centro de los vectores, es llanta radial. Perdón, llanta regional, disculpen. Llanta regional, eso indica de que la llanta va a trabajar sobre asfalto, pero va a trabajar en caminos sinuosos y en pendientes. O sea, la llanta va a rodar sobre caminos con curvas y sobre pendientes en la ruta. Tenemos una condición severa, que es una llanta que está sobre asfalto, que es la letra C, llantas en ciudad o llantas urbanas, ¿no? Que trabajan dentro de la ciudad a una menor velocidad, pero están expuestas a impactos por roces, por rozamientos con veredas, ¿no? Bermas. Después tenemos la calificación de condiciones peor o severas, también la línea M, la letra M, que es llantas de servicios mixtos dentro, servicio mixto me refiero a dentro y fuera de carretera, ¿no? Y la peor condición o la más severa, la letra F, que son llantas OTR, para operaciones fuera de carretera, operaciones off. Acá está la explicación, ¿no? Larga distancia son autopistas, líneas rectas, donde la llanta va a trabajar o vehículo va a estar a velocidades constantes entre 90 y 120 kilómetros por hora. Velocidades constantes por tiempos prolongados, 4, 5, 6 horas a velocidad constante. Entonces tiene que ser una llanta mayor confortable, una llanta más liviana, ¿no? Con menos elementos, porque no va a necesitar refuerzos en los flancos, no va a necesitar tampoco una banda de rodadura muy profunda, ¿no? Sino el compuesto de caucho de su banda de rodadura, que puede tener 14 milímetros, 13.5, 14.5, 15 milímetros de banda. El compuesto de esa banda está fabricado para resistir la abrasión y la temperatura generada por esa velocidad, ¿no? El hecho de que tenga menos milímetros no quiere decir que va a rendir menos, sino que para esa aplicación es correcta esa banda. Ahora, llantas regionales, llantas para operaciones como se caracteriza el Perú con caminos sinuosos, curvas y pendientes, ¿no? Subidas y bajadas, ¿no? En velocidades de 55, bueno, 100 kilómetros. En nuestro caso, la argumentación nos indica que es a 80 para un vehículo de servicio pesado. Y la carga es variable, el desgaste de banda es mediano y el compuesto de la banda de caucho está fabricado para resistir esa abrasión generada por las pendientes y por las curvas, ¿no? Al tener curvas, la llanta se va a inclinar y va a haber mayor adherencia o mayor
presión sobre los hombros de las llantas. Ahora tiene una larga vida de la banda de rodado sí tiene mayor remanente. Ahí podemos ver llantas de 15, 16, 17.5 milímetros en delanteras, y en llantas de tracción por lo general es 19.5 a 20.5, lo normal, ¿no? Tiene una estabilidad y control, buen manejo y buena tracción. Llantas mixtas o de servicios mixtos. Ya la letra M, condición de caminos dentro y fuera de carretera. Resistencia, la banda tiene una resistencia a cortes y desgarros por piedra. Tiene una buena tracción a adherencia, ¿no? Una gran resistencia al desgaste, a pesar de ser de mayor cantidad de caucho natural para evitar los cortes. Y también tiene caucho sintético para poder resistir la abrasión y generada por la temperatura y la velocidad sobre el terreno, sobre la fricción sobre el terreno, ¿no? La llanta en ciudad, y esas llantas que traen un trabajo muy severo, son de rutas urbanas, camiones recolectores de basura, camiones repartidores de productos dentro de la ciudad, gaseosas, abarrotes, cemento, ¿no? Eh, tiene una velocidad más baja de operación, tiene resistencia a los cortes y desgarros, tiene buena tracción, pero en el flanco, en el costado, si imagínense el flanco de la llanta, que ya hemos visto, ¿no? El costado de la llanta. Ese costado de la llanta, ese flanco, tiene una capa adicional de caucho, ¿no? Ustedes han visto los carros de metropolitano rodando en su corredor, ¿no? Imagino que muchos han visto esto. Van a ver que en el costado, en el flanco de la llanta, ya no se ve ni la marca de la llanta. Fíjese un día que tengan la oportunidad de estar al costado de un vehículo de metropolitano, en el corredor del metropolitano, van a ver que en el flanco ya no se ve ni la marca ni el modelo de la llanta, ni la medida. ¿Por qué? Son los constantes roces que ellos tienen con las veredas, ¿no? O con los bordes de su corredor, ¿no? Entonces estas llantas tienen una capa adicional de caucho para prevenir estos desgastes, estos desgastes o abrasiones generadas por los impactos o giros muy cerrados dentro de una calle, ¿no? Ahora, la letra F fuera de carretera, que es la más severa, son para operaciones, equipos, cargadores frontales, vehículos, volquetes, camiones que están operando dentro de la mina de abastecimiento y mantenimiento, que tienen que, de acuerdo al terreno, tienen que utilizar llantas de baja velocidad, de mayor capacidad de carga y de mayor resistencia a los cortes por objetos que lo pueden ver fuera como piedras, ¿no? O sea, esas llantas tienen mayor remanente. Desde la L hasta la F, ustedes van a ver que las fichas técnicas, el remanente, la banda de rodado se va a incrementar. Desde 13.5 milímetros en la L, puedes encontrar en la F 32 milímetros, 35 milímetros de rodado, 41 milímetros de rodado, ¿no? A mayor remanente, baja la velocidad, porque también la banda de rodado va a aumentar la temperatura, se va a calentar, ¿no? Y eso también hay que tener cuidado porque va a disminuir la vida útil de la banda. ¿Preguntas hasta ahí? Ya, vamos avanzando. Entonces, vamos a ver diseños de banda, de acuerdo a Amigo, una consulta. Sí, ¿Qué tal? Sí, entiendo que todos los neumáticos en una unidad deben tener la misma presión, ¿verdad? De inflado. sí. En apariencia, las dos llantas delanteras, en el caso de auto, camioneta, suelen tener, estas suelen parecer más achatadas, entiendo, por el peso del motor. Digamos, se sigue manteniendo la consigna de que todos deben inflarse a la misma presión, ¿verdad? A ver, en caso de auto, en la práctica, por ejemplo, yo utilizo 32 PSI de adelante y 30 en la posterior, porque es un sedán, ¿no? Entonces sí tiene esa particularidad de que el peso del motor, el peso está adelante, en el eje delantero, ¿no? Entonces ahí sí uso 32 adelante y 30 atrás. En el caso de servicio pesado, vehículos pesados, no se utiliza ese criterio. ¿Por qué? Porque son vehículos de carga. O sea, van a tener un mayor tiempo con carga de rodando con carga, y mayor tiempo estacionado sin carga. Entonces ahí se utiliza una presión promedio, ¿no? Y eso deriva de hacerle las preguntas al usuario, ¿no? ¿Qué ruta utilizas? ¿Cuánto tiempo dura cuánto de tiempo toma la ruta que vas a utilizar? ¿Sí?
cuánto tiempo demora la ruta, cuánta carga vas a utilizar, ¿no? Cuántos viajes, o sea, todo eso tiene que tomarse en cuenta para determinar una presión adecuada para esa operación. Puede ser de capacidad o presión máxima 120 psi de la llanta. Se puede recomendar presiones de 115, 110, 105, dependiendo de la operación. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Ok, gracias. Ya, listo. Ya, vamos a ver diseño de banda. Diseño de banda dependiendo de la aplicación. ¿Sí? Vamos a ver llantas delanteras. En la primera línea, de izquierda a derecha, ¿no? En la parte superior, vamos a ver llantas delanteras. Fíjese que las llantas delanteras, vamos a ver de forma vertical, ¿no? Todo el flanco izquierdo. Las llantas delanteras tienen una característica. Son lineales, ¿no? Y lo que vemos acá, ya apareció el cursor, ya. Esto acá le decimos costillas, ¿ya? Son lineales porque tienen menor resistencia a la rodadura y la característica es que nos den la aplicación para trabajar en la dirección. O sea, sean más fácil de hacerlas girar, ¿no? Por eso son lineales, ¿no? No tienen bloques, sino tienen costillas. Y los surcos que están los surcos son verticales. Los surcos que ustedes están viendo son verticales, ¿no? Ahora, pueden tener 5, pueden tener 4 costillas como la llanta de la parte inferior, ¿no? Que es una llanta también delantera, pero solamente tiene 4 costillas. Vamos a explicar por qué. Ahora, los surcos de la banda de rodado cumplen una función. No es solamente el diseño que tenga un diseño estético, sino el surco, la principal función es la evacuación del agua. ¿Sí? Por ejemplo, hoy día ha grabado muchas horas en Lima y salimos hoy día al trabajo y vimos que la pista estaba mojada y en unos casos estaba embosado. O sea, ¿qué se quiere evitar esto? Con los surcos, la evacuación del agua y evitar que la llanta flote sobre el agua, lo que se llama aquaplaning, ¿no? Y que la llanta se deslice y el vehículo pierdas el control del vehículo. Al tener estos surcos pronunciados, hace que el agua sea evacuada. Cuando ves en la carretera un vehículo en lluvia, vas a ver cómo salpica el agua, dependiendo de la banda de rodado. Las de tracción van a salpicar más y las lineales menos, ¿no? O van a ser direccionados el agua a una dirección, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante o hacia los costados, ¿no? Ahora, otra función que tienen los surcos. Esos surcos verticales, evacuación del agua. Los horizontales, los cruzados, los diagonales que están viendo ahí, tienen la función de reducir la temperatura, porque los surcos no son profundos. Son de 3, 2 milímetros y se van a ir borrando conforme vaya desgastándose la banda. Es para reducir la temperatura de la banda y reducir que se caliente y que el caucho eh, pierda su propiedad de resistencia a la abrasión y se desgaste más rápido, ¿no? Ahora miren en el lado del centro las llantas de tracción. Las llantas de tracción están compuestas ya no de costillas, sino de bloques. Lo que ustedes vean llantas de tracción con bloques más pequeños, significa que la llanta es más de carretera. Bloques más grandes son llantas que van ahí a terrenos más severos, ¿no? Y en el lado derecho, en línea vertical, vamos a ver las llantas de tráiler, ¿no? También se usan llantas delanteras. Se traen muy pocas llantas de tráiler, un poco muy diseño de tráiler porque no son muy comerciales. La gente, bueno, en la práctica utilizamos más llantas delanteras. Es más versátil. La llanta de tráiler tiene otro tipo, tiene menor remanente que una llanta delantera. Están fabricadas para tener una mayor resistencia al arrastre de las llantas. Fíjense en el tracto que está en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? Cuando ese tracto está haciendo el giro, los tres ejes posteriores de la carreta, ¿no? No van a rodar, no a el mismo giro que las llantas de tracción o delanteras, sino van a dar un menor giro y van a arrastrar. En algunos casos ustedes van a observar cuando un giro muy cerrado, van a arrastrar de sentido inverso algunas llantas. Entonces, ese arrastre genera fuerzas y con el peso de la carga va a generar una tales fuerzas que pueden hacer que los hombros se comiencen a agrietar. Entonces, esas llantas tienen que tener ciertas características para ser ubicadas en el tráiler, ¿no? En la carreta. ¿Sí? Avanzamos.
Una llanta de bus, toda posición, llantas en ciudad, ¿no? Son toda posición. Características, esos son los diseños de banda más utilizados, más comunes, y estas son las aplicaciones, ¿no? ¿A qué vehículo vas a ponerle? Es toda posición, tanto en el eje delantero, en el eje de tracción. ¿Por qué? Porque no va a rodar sobre un terreno suelto, no va a rodar sobre tierra, sobre, ¿cómo se llama?, sobre un afirmado, sino va a rodar en carretera. En el caso de los camiones compactadores, sí en Lima sí debemos poner llantas de tracción fuera de carretera porque el vehículo va a ir en un relleno sanitario y va a salir de la autopista. ¿Sí? Llantas trizos mixtos, dentro y fuera de carretera. Mira, ven un encapsulado en la imagen, miren el terreno donde está rodando. Es lluvia, hay humedad, hay barro, hay lodo, hay piedras. Y más aún, cuando se queda atascado el vehículo, ¿qué hace? El vehículo, la llanta patina y escarba el terreno. Pero cuando escarba se encuentra con las piedras y pueden haber piedras con filo que pueden cortar las llantas. Cuando ustedes vean este tipo de vehículos, acérquense al eje de tracción y van a ver las picaduras que hay en las llantas. No porque la llanta sea mala, sino porque la misma operación genera ese tipo de daños y tiene que tener llantas de tracción con un puesto fuera de carretera para que tengan mayor resistencia a los cortes. No significa que vas a encontrar una llanta infalible, que va a resistir todas las picaduras. No existe esa llanta. A menos que le pongas un tracción de oruga, ¿no? ¿No? Como los tanques o como los equipos de las excavadoras, ¿no? No vas a ver en llantas esto. O sea, siempre vas a encontrar picaduras porque no existe la llanta infalible en las piedras, en la naturaleza. Se mejora la calidad, se mejoran los compuestos, se mejoran los diseños, pero no es infalible. Hay que tener eso claro porque siempre los usuarios van a clamar, no, que la llanta, fíjate que pasa esto, se está picando, no. Hay que tener mayor cuidado al manejar o hay que buscar el diseño adecuado que funcione mejor en la operación, ¿no? No significa que un diseño X va a funcionar para todos igual. Puede haber un diseño que le va a funcionar mejor por el tipo de operación. Mixta toda posición. Las llantas mixtas nos indica el fabricante que es toda posición. Miren los diseños. El diseño, ese es un diseño más elaborado, más reciente, ese es un diseño clásico, ¿no? Más antiguo. Pero igual se cumple el diseño zigzag, los cortes verticales, ¿no? Para que reducir la temperatura de operación de la banda, ¿no? Y algunos vienen con expulsores de piedra. ¿Qué significa toda posición? Que puede ir en el eje delantero, va a ir en la carreta, pero también puede ponerse en una tracción, pero no en una tracción como en el trabajo de la fotografía, sino un trabajo que no es severo, donde no vaya a patinar. Por ejemplo, los portacontenedores pueden utilizar llantas de servicios mixtos en todas las posiciones, porque no van a ir, si van a salir fuera de la carretera, por ejemplo, la zona de Puente Piedra, Caraballo, Lurín, van a salir la pista, un afirmado, el afirmado no es muy severo. ¿No? Entonces pueden trabajar con ese tipo de llantas mixtas en la tracción, pero no en ese tipo de operación pueden poner llantas mixtas porque se van a dañar. No va a haber mucha adherencia, no va a generar tracción, no va a haber agarre en esa posición. Ven la llanta de tracción, que ahora los bloques son más grandes, no son como las llantas de asfalto, sino los bloques son más grandes, ¿no? Y son transversales los bloques, ¿no? Para generar esa adherencia sobre el terreno, más aún cuando es lluvia, ¿no? Mientras más grandes son los bloques, la operación va a ser más severa y el remanente va a ser mayor de la banda. Llantas off fuera de carretera. Miren los equipos, ¿no? Miren cómo está operando ese volquete. Ya está en el socavón, ¿no? La visibilidad es muy poca la visibilidad en esa operación. Los terrenos pueden estar cubiertos por agua. O sea, el transportista, el chofer, el operador no va a poder ver qué está pisando. Entonces necesitas llantas con una mayor adherencia, mayor tracción sobre suelo mojado, sobre terrenos sueltos, sobre afirmados, mayor banda de rodado, mayor profundidad de banda de rodado, un compuesto de banda de rodado mayor, más resistente a los cortes por piedra, ¿no? Y no solamente la banda, sino también los flancos. Tienen que protegerse los flancos. Miren, estas llantas, en este flanco es mucho más rígido que los otros. Miren, es prácticamente recto. Es muy resistente a los cortes por piedra. No hay mucha fricción. Al ojo es una llanta de baja velocidad, de muy baja velocidad de operación, pero tiene una banda de rodado muy profunda, ¿no? Ven en la parte superior derecha el tan conocido diseño de pata de oso, ¿no?
que solamente es un diseño, no quiere decir que sea una regla que se utilice para todo eso. Tiene al lado superior izquierdo el diseño más comercial de bloques, bloques central más grande que los de los hombros, ¿no? Tienen llanta en la parte inferior izquierda, llanta de 2 bloques, ¿no? Y en la parte inferior derecha, llanta de un solo bloque, continuo, ¿no? Con expulsores. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Ya estamos acabando la presentación. ¿Sí? Hemos estado repasando lo que es diseño de banda y aplicaciones. Como hemos visto la construcción de la llanta, hemos visto que es una diagonal o convencional versus una llanta radial, cómo leer los flancos o la nomenclatura, ¿no? El ancho de la llanta, la altura de ejecución, si es radial o convencional, el tamaño del aro. Hemos visto también el índice de carga, el rango de velocidad, ¿no? Hemos identificado una llanta convencional y una radial en la lectura. Hemos estado viendo las aplicaciones, cómo se clasifican las llantas de camión, bus camión en el mercado, qué debemos de recomendar, ¿no? Llantas de asfalto, llantas de servicios mixtos, llantas fuera de carretera, llantas para ciudad, ¿no? En de asfalto y larga distancia, las llantas regionales. Y ahora llantas fuera de carretera, que estamos con eso, terminamos esta parte de clasificaciones. Voy a pasar a lo que es llantas de camioneta, ¿ya? Camionetas 4x4, que las flotas tienen estas camionetas, llantas para camionetas de la misma medida, para camionetas SUV, ¿no? Vamos a ver miren los diseños. La llanta HT, diseñada para asfalto, capacidad de adherirse a los terrenos secos y mojados. Su diseño de banda le permite la evacuación del agua sobre el asfalto, ¿no? 100% asfalto. Tenemos las llantas AT o todoterreno. Los tacos son más anchos y pronunciados. Fíjese que los surcos también son más amplios para la evacuación del agua. ¿Por qué? Porque no solamente vas a evacuar agua, en este caso. Si vas a ir a un afirmado y está lloviendo, tienes que evacuar también barro. No solamente el agua, vas a evacuar el agua con tierra, o sea, barro. Y tiene que evacuarse para tener adherencia sobre el terreno y tener un mayor control sobre el vehículo, ¿no? 60% de asfalto y 40% un afirmado, ¿no? Las llantas MT o fuera de carretera, miren, los bloques son grandes, pero los surcos son más amplios, ¿no? Porque no solamente vas a poder, tienes que evacuar agua y tierra o lodo, sino también algunas piedras pequeñas de canto rodado. Piedras pequeñas de ahí tienes que lograr evacuarlas y no perder la adherencia al terreno. Y más aún que un vehículo 4x4 donde las 4 ruedas van a tener tracción, van a ejercer fuerza sobre el terreno y no tienes que tener esa adherencia para poder desplazarte y no quedarte atascado, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, el mismo criterio. Llantas de asfalto, la banda de rodado, el remanente es menor. Se va a incrementar conforme la operación vaya siendo más rigurosa o severa, ¿no? Y el flanco o el perfil se va a aumentar. ¿Está viendo la diferencia? Las llantas de asfalto son de bajo perfil, las de todo terreno, intermedio, igual que las MT, pueden ser con mayor perfil, ¿no? Porque es necesario por el tipo de operación. ¿Sí? Pregunta hasta ahí, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ya, ninguna pregunta hasta ahí, todo está claro. No hay ningún problema. Ya, perfecto. Vamos a ver cómo elegir, los criterios para elegir o recomendar o elegir un neumático correcto, ¿no? Primero, la configuración del vehículo. Hay que saber en el vehículo si es 4x2, o sea, la tracción es 4x4 en el caso de vehículos, camionetas y autos, ¿no? Si es 4x4 en el caso de los vehículos de transporte de tractocamiones, si es 6x2, 6x4, ¿no? Para poner la llanta adecuada para tracción o solamente es de arrastre o de apoyo. El terreno donde va a operar, qué ruta vas a utilizar, ¿no?
si el vehículo va a estar solamente en asfalto o un momento va a salir a carretera, cuántos kilómetros de fuera de carretera va a estar, no solamente cuántos kilómetros, sino cuánto tiempo, cuántas horas va a estar fuera de carretera. Eso depende mucho del tipo de llanta que vayamos a elegir, si es para servicios mixtos, ¿no? ¿Qué tan severa debe ser qué tan severo debe ser la resistencia que debe tener esa banda de rodado, ¿no? O flanco? ¿En qué posición va a estar ubicada? ¿Va a estar en eje delantero? ¿Va a estar en eje de tracción? ¿Va a estar en un eje de apoyo? Eje de apoyo me refiero cuando, no sé, han visto los volquetes que tienen dos ejes direccionales, algunos volquetes, ¿no? O los vehículos de transporte interprovincial de pasajeros, ¿no? Los Cruz del Sur que tienen dos ejes direccionales delanteros, un eje de tracción y un cuarto eje de apoyo, ¿no? Este cuarto eje de apoyo no necesita una llanta de tracción, una llanta solamente direccional, puede trabajar ahí, solamente de apoyo, ¿no? La carga, la capacidad de carga, sí, hay que saber la capacidad de carga. ¿Cuánto carga el vehículo? ¿Cuánto pesa el tracto? 15 toneladas. ¿Cuántos puntos de apoyo va a tener? Va a tener 6. ¿Cuántos de esos 6 puntos de apoyo, cuántas llantas va a utilizar? 10. Son 10 llantas. Entonces tengo que dividir esas 15 toneladas entre las 10 llantas, pero también debo sumarle que a esos dos ejes de las 8 llantas de los ejes de tracción van a compartir el peso de la carreta que va a enganchar, ¿no? También tengo que repartir proporcionalmente el peso que va a utilizar para dar la combinación adecuada. Cama bajas de unidades modulares que van a llevar eh, cargas muy pesadas, más pesadas que las plataformas, cargas sobredimensionadas, estructuras metálicas, maquinaria pesada, excavadoras, tolvas de equipo de minería, ¿no? Tenemos que calcular siempre la cantidad de carga que va a soportar, ¿no? Velocidades. A mayor carga, máxima presión, pero reducimos la velocidad, ¿no? A menor carga puedes aumentar un poco la velocidad. Diseño de banda. Diseño de banda adecuado para el terreno y diseño de banda también adecuado para las velocidades que vamos a utilizar, ¿no? Para también reducir el consumo de combustible, ¿sí? Esos son los criterios que debemos tener para poder elegir correctamente el, el neumático para esta aplicación. ¿Sí? Pregunta hasta ahí. Con eso ya hemos concluido la capacitación. Por favor, si alguien tiene un comentario o pregunta, es el momento. ¿Sí? No hay ninguna pregunta. Bueno, este es el módulo 2, factores que reducen el desempeño neumático. Eso lo vamos a ver en una próxima invitación que nos extiendan para participar. Factores controlables directos, controlables indirectos, factores incontrolables, ¿no? Eso es lo siguiente que podríamos ver en una próxima capacitación. Bueno, Eddie, gracias por la invitación nuevamente de participar con ustedes en este módulo 1. Disculpen la demora, la verdad que no me gusta la puntualidad, sino que he utilizado otra laptop y he demorado en conectarme. Por el tema del Zoom, me pide configurarme, tener el programa instalado, etcétera, etcétera. Y también agradecimiento de parte de la gerente comercial de JSH Comercial, ¿no? Por habernos confiar en nosotros, confiar en nuestros productos, confiar en el asesoramiento que podemos brindarle y todo el soporte que tengamos para poder ofrecerles, ¿no? Ok, Luis, no te preocupes. Mira, Eddie no está conectado ahorita, se tenía que desconectar, pero me dejó a cargo. Soy Fernando Galarza del área comercial también. ¿Ya? Bueno, y yo le voy a hacer comentar sobre este módulo 2 para tener a lo mejor a lo mejor en agosto, en septiembre, ¿no? En una próxima capacitación. Y ya, pues, oye, agradecerte por lo que nos has hablado, esta capacitación, y bueno, esperamos volver a tenerte en una próxima capacitación. Gracias. Ya, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto viendo.